que es la directora general de Promoción Cultural, Acervo Patrimonial y de la Conservaduría en Palacio Nacional, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Para nosotros es muy importante participar en esta exposición, esta merecida exposición de Vladi, Revolución y Disidencia, y ser parte del programa académico, ser parte del programa de visitas guiadas con los curadores amigos, sobre todo Araceli Ramírez, Claudio Albertani y Oscar Palestina, que son los co-curadores de la exposición y que durante muchos años hemos coincidido precisamente en este estudio, y celebro de verdad muy emocionado estar en este recinto tan importante que a su vez brinda un homenaje merecido a Vladi sobre este particular. Quiero agradecer al personal de la Secretaría de Hacienda en la elaboración del video que vamos a ver en un momento, así como de la presentación, las fotografías, en PowerPoint, la búsqueda hemerográfica junto con Lidia Ortiz y el equipo de la biblioteca. Es decir, es un trabajo colectivo, no es un trabajo solamente de un servidor. Yo lo he investigado durante muchos años, pero es un trabajo colectivo y quiero agradecer a todos ellos. Vamos a empezar a ver el video, por favor, si me apoya el personal. Muchas gracias. Esta obra es una de las más importantes de Vladi y se encuentra en el vestíbulo de la Biblioteca Miguel Lerdo de Tejada de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. El 15 de junio de 1975, un comando armado de la Dirección Federal de Seguridad irrumpió en el campus de Ciudad Universitaria, que se encontraba en huelga en ese momento, para realizar la persecución y asesinato de Teresa Hernández Antonio, alias Alejandra, y otros miembros pertenecientes a la guerrilla urbana, la Liga Comunista 23 de septiembre. Este hecho impactó e inspiró a Vladi, quien realizó diversos apuntes en sus cuadernos y acuarelas que se encuentran en el Centro Vladi de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. El artista, a lo largo del tiempo, fue modificando la imagen del mural que hoy podemos apreciar. El uso magistral del color genera la luz que aporta a la historia del arte un cuadro de grandes dimensiones en su forma y fondo. Podemos visualizar a la mujer que levita, al destello de luz, al centro de su figura, y en la parte trasera una pistola que sostiene entre las manos. Está cubierta con una capucha, no se aprecia el rostro. Las escaleras que se encuentran y los elefantes se localizan en la biblioteca también. El artista utilizó estos elementos para brindarles un contexto en el espacio. Se puede apreciar en la parte inferior derecha un autorretrato de Vladi. Se encuentra recortado porque cambió varias veces. El que podemos contemplar, que a su vez observa a la figura, no tiene parecido con el artista y tiene un cuaderno donde realiza un apunte. Vladi concluye la obra en 1982. Muchas gracias. Vamos a la presentación. Antes de entrar en el análisis del mural, del fragmento del mural, las revoluciones y los elementos, me gustaría primero, para quienes no conocen a fondo la obra de Vladi, señalar que pues él es un artista, un humanista, un pensador. Es decir, no hay nada, ningún trazo en la obra de Vladi que no tenga una convicción revolucionaria. Vladi es exiliado, deportado de Rusia junto con su padre Víctor Serge, llegan a México en 1941, perseguidos por el stalinismo. En esta exposición que se encuentra aquí en San Ildefonso, ustedes van a poder apreciar pues, los diferentes momentos creativos de Vladi. Están los cuadernos, están las acuarelas con el cual él viajó, y que es muy importante situar a Vladi. Vladi, insisto, independientemente de que sea un artista muy notable, es un conversador, es un estudioso de los movimientos sociales, los vivió, los padeció. Su padre tuvo que salir exiliado, un importante escritor militante, Víctor Serge, y su madre, Liuba Rusakova, también
ella no vino a México porque debido a la persecución y el aniquilamiento de toda su familia perdió la razón y se quedó en un hospital. Esto nos habla de la ferocidad del estalinismo, de la ferocidad de que fue objeto Vladi, y que gracias al arte, ¿sí?, él puede sobrevivir a su propia locura. Imaginemos a este niño que no tiene la oportunidad, digamos, de una educación formal estrictamente por la persecución, pero que tiene contacto precisamente con los museos importantes, tiene contacto con los militantes, con todo este universo de gente que a lo largo de su vida y hasta llegar a México son muy importantes. También me gustaría señalar que cuando llega a México Vladi, se integra evidentemente a la vida artística mexicana y se le considera uno de los precursores de la llamada generación de la ruptura. Es una generación integrada por el propio Vladi con la fundación de la Galería Prícepe, que por cierto acá abajo está el gato que le da origen a este nombre. Es una mítica galería. ¿Por qué? Porque hay un momento político de un nacionalismo muy exacerbado en México. Recordemos que en este mismo espacio de San Ildefonso, en 1922, nace el muralismo mexicano, o sea, celebrando precisamente la gesta del centenario del muralismo, pero al mismo tiempo, ya para la época en que llega Vladi, hay un discurso muy asfixiante también sobre estos temas. La pintura abstracta, la pintura y las nuevas vanguardias europeas no fueron bien recibidas, inclusive fueron atacadas ferozmente por los muralistas. Vladi, junto con Héctor Javier, con Echeverría, con Gironella, van a fundar esta galería como una respuesta de alguna u otra forma a este asfixiante y dogmático discurso de la Escuela Mexicana de Pintura y del muralismo. Sí, esto es muy importante porque yo le llamo a Vladi el rupturista de la ruptura. ¿Por qué? Porque Vladi nunca se ciñe a un canon específico, ni en su pensamiento, ni en su arte. Este va evolucionando a lo largo del tiempo. Hago este recorrido precisamente para situar al personaje, ¿no? Yo le tengo una gran admiración a Vladi por muchos motivos, pero sobre todo por tener una convicción siempre de la idea de la revolución, de forma y fondo, de pensamiento y de acción. Entonces, estos elementos que, a grosso modo, que yo les estoy marcando y que notablemente están expuestos en esta exposición, nos hacen comprender más a este elemento. Justamente ya Vladi, 1973, en el periodo de Luis Echeverría, ¿sí?, le dan el espacio de la Biblioteca Miguel Lerdo de Tejada, ¿sí?, para crear estos murales. Estos murales se dan en el contexto de lo que llamamos la apertura democrática, es decir, venimos de 1968, de la represión de Echeverría, venimos también de la represión del Halconazo, y Echeverría, como una válvula de escape, llama a esta la apertura democrática, abren espacios con los intelectuales, abren universidades. Recordemos que en 1973 es el golpe de Estado contra Salvador Allende, ¿sí?, y que se recibe una gran oleada del exilio chileno, que se incorpora sobre todo a las universidades, y van a ver esto. Por otra parte, en este momento, bueno, pues también hay una represión con las organizaciones guerrilleras que se fueron estableciendo mucho antes del 73, pero como una respuesta a la represión precisamente que se da. Uno de los mayores logros que tiene Vladi al recibir, digamos, esta encomienda, y que es muy poco frecuente, es que Vladi tiene libertad absoluta para poder pintar en los murales lo que él desea hacer. Es decir, no le marcan una temática, no lo obligan a pintar determinados elementos, le dan una libertad absoluta para poder realizar. Estos murales, este mural que se llama La Revolución y sus elementos, precisamente, es una especie de Capilla Sixtina en Vladi, viene a conjugar en estos 2000 metros, ¿sí?, muchas de sus ideas estéticas revolucionarias que había desarrollado previamente y que se encuentran en los cuadernos y también en la obra
Es decir, no, este mural que nosotros vemos es la síntesis, por llamarlo de alguna u otra forma, de muchos de los elementos iconológicos de Vladi. Evidentemente, el recibir el apoyo del Estado mexicano, que obviamente fue financiado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, representa también un desafío para el propio Vladi al poder tener una libertad muy amplia para poder ejercer su pensamiento crítico. Entonces, Vladi, al desarrollar estos murales, ¿sí?, no pierde de vista y no pierde su libertad creativa, que para mí es uno de los puntos más importantes. En este contexto, nosotros vamos a ver, esta es para quien no conozca la Biblioteca Miguel Lerdo de Tejada, esta es una vista panorámica reciente. Pues vamos a ver estos 2,000 metros cuadrados, esta es una parte, falta la capilla freudiana y los aspectos. Este elemento que nosotros vemos aquí, me voy a hacer un poco para acá, si ustedes me permiten, es precisamente la inocencia terrorista. La inocencia terrorista es una contradicción de términos, inocente y terrorista, ¿no? Es decir, al final, Vladi le llama de esta forma porque hay una identificación muy grande de Vladi, y ahorita voy a hablar un poco de ello, en lo que significa. Entrando a la biblioteca, tenemos un vestíbulo, ¿sí?, y aquí levita la inocencia. Oh. A ver, quiero... Ok, perdón. Ok. Antes de entrar a la descripción de lo que vimos nosotros, Vladi trabajó, concibió en sus bocetos, que muchos se encuentran expuestos aquí en la exposición, diversas representaciones de la inocencia terrorista. La inocencia terrorista está inspirada en Vladi a partir del asesinato de Teresa Hernández Antonio, alias Alejandra, un miembro de la Liga Comunista 23 de septiembre. Sucedió el 15 de junio de 1975 en las islas del campus de Ciudad Universitaria. Vladi, y no es exclusivo de este tema, durante muchas de sus obras que vamos a poder ver aquí, hace bocetos y luego los va modificando con el tiempo, es decir, no es exclusivamente de la inocencia. Vamos a ver aquí, en estos cuadernos que se encuentran, la posición de una mujer, ¿sí?, en diferentes técnicas que están en los cuadernos, ¿sí? Fíjense bien en esta imagen de la inocencia, ¿sí?, donde tenemos aquí un fusilamiento, apenas como un esbozo, que luego vamos a observar. Vladi es un alquimista del color. Vladi realiza sus propios pigmentos. Si ustedes ven, quien no conozca la biblioteca Lerdo de Tejada, entrar simplemente a esa erupción de color es verdaderamente abrumador. Aquí me voy a permitir citar lo que para Vladi es el color, una de tantas referencias que aparece publicado precisamente en este libro de Jean-Guy Renz, que se llama Vladi de la Revolución al Renacimiento, que junto con Araceli y con Claudia Albertani, aquí presentes, bueno, pues han investigado durante muchas décadas información relativa a Vladi. Vladi, cito, el color es cosa física, la pintura es el empleo de aglutinantes, pigmentos y otros minerales en ciertos órdenes de factor para reverberar las luces y esculpir estructuras en un espacio poblado de sentidos transferibles al espectador. Cierro cita. Eso es muy importante precisamente porque Vladi es un artista muy notable en cuanto al color. Él va desde muy pequeño a los museos, ¿sí?, al Hermitage sobre todo, posteriormente
acudirá ya a París, a Inglaterra, a los principales museos del mundo, para observar la influencia de sus maestros, pero también el color. Entonces, esta definición nos habla un poco de la concepción que Vladi tiene del color. Muy bien. Estos bocetos que nosotros estamos viendo forman parte precisamente de la concepción que tienen de la inocencia. Vamos a ver, por ejemplo, ¿sí?, que en estos cuadernos de Vladi, no solamente Vladi realiza bocetos, algunas son verdaderas, más que bocetos, son verdaderas acuarelas y verdaderas obras de arte, sino también son sus cuadernos que se encuentran por fortuna digitalizados ya en el portal de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, y que nos hablan también de notas, de pensamientos, de actividades que el propio Vladi llevó con un diario cotidiano. Entonces, estos cuadernos son una referencia muy importante para la concepción de la idea de la obra que posteriormente Vladi iba a trabajar, yo diría de manera también obsesiva, con lo que es la inocencia terrorista. Vamos a ver aquí, en este cuaderno, cómo va esbozando, ¿sí?, en diferentes momentos, las partes de lo que es la inocencia. Vemos en este apunte, ¿sí?, un rostro evidentemente plasmado aquí, que luego no va a llevar a cabo en el proceso completo de la obra. Perdón, pero estoy aquí sufriendo. Ok. En esta otra imagen de este cuaderno de la inocencia, vamos a ver este trazo de este cuerpo femenino, este desnudo, y algo que es muy importante, el autorretrato que vamos a ver posteriormente y que luego fue modificando, ¿no? Es decir, él trabajó de manera muy importante diversos momentos del tema. Aquí vemos también una figura ya más cercana a la inocencia, con la pistola que nosotros vemos detrás, ¿sí?, y un rostro que está plasmado de esa forma. Insisto, estos son cuadernos que están en el Centro Blas, ¿sí? Perdón. No, estoy aquí. Ok. Lo mismo, este es un desnudo, está el autorretrato y está el fusilamiento que hace rato les mostré. Más registros de los cuadernos. Como pueden ver, fue obsesivo. Esta figura que nosotros vemos aquí es un apunte ya cercano al mural que se encuentra debajo de lo que nosotros vemos originalmente. Es decir, vamos a ver una cuestión. Vladi señala, y lo cito en uno de los textos que Claudio realiza y que cita a Vladi, que él hizo la inocencia terrorista en el museo que nosotros vemos actualmente en función de que le salió salitre, y que evidentemente eso le permitió replantear la idea, y que en un momento dado pues también se sintió muy identificado con el personaje que había sido asesinado, precisamente porque en la familia de Vladi había habido toda una generación precisamente de combatientes. Reinsisto, a su familia materna la aniquilaron, la deportaron, la borraron, fueron todos prácticamente sus familiares muertos, y esta idea precisamente cercana de la simpatía del movimiento armado lo va acercando, ¿sí? Actualmente se encuentra así, la inocencia terrorista, y aquí vamos a poder apreciar con mayor nitidez estas escaleras, que son las que se encuentran aquí, estos elefantes que corresponden al paso taquidérmico de la historia, como una representación de los elefantes que se encuentran en movimiento dentro de la biblioteca, uno de ellos con una trompa, que es una serpiente con una clara idea del surrealismo, aunque Vladi nunca firmó el manifiesto surrealista de André Breton, y viajó con André Breton
Research a México, y que en un momento dado es una correspondencia del espacio que hay entre uno y otro. ¿Sí? Aquí está el autorretrato que nosotros vamos viendo y es una cuestión que evidentemente Vladi realiza este mural utilizando una técnica muy importante que es la combinación de colores y barnices, la técnica veneciana. ¿Sí? Vladi es un alquimista del color y aprende y aplica las viejas técnicas precisamente del Renacimiento italiano y que a lo largo de su vida fue desarrollando, innovando a través del color este tema. A pesar de que no hay una buena iluminación dentro de este espacio que ha sido ya mejorado, hay una luminosidad. Y esta luminosidad que nosotros podemos apreciar aquí, pues es precisamente notable sobre el magistral uso y el trabajo de Vladi en cuanto a este espacio. Ya hasta me da miedo moverlo, no, debe haber practicado más, pero bueno. Cuando en el 2005 fallece Vladi, se le hace al año siguiente en el Museo del Palacio de Bellas Artes una exposición de homenaje. En ese momento, la Secretaría de Hacienda autoriza y traslada el mural completo de la inocencia terrorista y nos vamos a encontrar precisamente con este mural que se encuentra justamente debajo del que acabamos de ver. Vladi, para empezar, no borra el mural que se encuentra originalmente puesto sobre la pared misma, ¿no? Con la técnica precisamente al fresco. No lo borra, pone la otra parte, ¿no? En la tela, precisamente con base en lino, en este gran mural, con este gran formato, con este gran marco, ¿sí? De más de 6 metros, y lo cubre. Aquí nosotros podemos apreciar, ¿sí? Varios elementos. Si ustedes recuerdan, en los bocetos que vimos anteriormente, algunas imágenes están esbozadas, pero ya plasmadas aquí se modifican. Era algo muy continuo en Vladi. Aquí tenemos la figura, precisamente, de Teresa Hernández, pero tiene la pistola hacia adelante. Una figura que tiene una horca, que es uno de los símbolos importantes dentro de la historia de Vladi, con un simio, ¿sí? Y tenemos abajo un elemento que es una paráfrasis de los fusilados de Goya. Aquí lo podemos ver con mayor nitidez. Tengo conflictos existenciales con este instrumento. Bueno, fíjense bien cómo este mural, que no se borra, tiene la capucha cubierta con un color, se encuentra con un acercamiento, ¿sí?, de una manera también muy interesante y muy notable, cromáticamente muy desarrollado, esta idea de Vladi. Nosotros asumimos la culpa de que debimos tomar una fotografía profesional en ese momento, ¿no? Esta es una fotografía de trabajo que nosotros hicimos, ¿sí? Pero bueno, no se hizo en ese momento, pero que es importante señalar que, bueno, al menos hay un registro fotográfico de lo que se encuentra debajo de este mural. Vemos también, si comparamos esta imagen con la imagen final que Vladi tuvo, pues hay una correspondencia en algunos elementos, pero evidentemente la idea es completamente diferente de uno al otro. Ok. Ok. Vamos a ver ahora, ya habíamos señalado cómo Vladi no solamente se identificó
con el asesinato de Teresa Hernández Alejandra, sino que lo volvió un tema muy importante, muy obsesivo dentro de su obra. Ubiquemos el contexto como lo señalaba. Estamos hablando de 1975, está el actuar de la Liga Comunista 23 de septiembre, que esta se formó precisamente, como su nombre lo indica, con la correlación de fuerzas de movimientos armados que se encontraban operando, y que precisamente en Guadalajara se crea esta liga, ¿sí? Como esta agrupación, que es una respuesta y un desafío precisamente a la represión que el Estado mexicano desarrolló y que combatió a través de la Dirección Federal de Seguridad, de manera ilegal también, en la represión, en los años de la represión. Cuando el 15 de junio de 1975 se realiza una reunión de la Liga, fuera de sus instalaciones, hay que decirlo, de sus casas de seguridad o de sus correos habituales, la ciudad universitaria se encuentra en huelga, hay una huelga universitaria, y que el espacio que se tiene, hay una huelga, pero también hay una exposición canina. Entonces, los miembros de la Liga acuerdan a acudir a esta reunión, ¿sí?, que ya los están esperando porque previamente, bueno, pues había sido infiltrada, había sido entregada. Pero aquí lo más importante y el objeto de mostrar estos periódicos que se conservan en la Biblioteca Miguel Lerdo de Tejada, nos hablan de las contradicciones de la información que iremos viendo a partir de este tema. Vamos a ver, por ejemplo, como señala Excelsior, ¿sí?, que no son todos los periódicos que hay, son los que tiene la biblioteca los más importantes, como enuncia, ¿no? Dos guerrilleros capturados, dice la Procuraduría. Aquí tenemos una fotografía precisamente de una joven muerta, y Excelsior nos da los elementos precisamente de este hecho que fue, pues, un hecho de mucha represión. Hay que señalar que las diversas crónicas que nosotros vamos a ir observando en los periódicos nos van a dar cuenta de un hecho que fue un ultimátum, un tiro de gracia que le dan a Teresa Hernández, ¿sí? O sea, llegan a Ciudad Universitaria, ya los están esperando, la Federal de Seguridad inicia un tiroteo, pero a Teresa Hernández le dan un tiro de gracia, la marca de la casa. Entonces, las crónicas en ese momento, Excelsior es el único, ¿sí? Excelsior lo dirige Julio Scherer, que a la larga le costará precisamente pues que Echeverría organice un movimiento en su contra para destituirlo de la cooperativa de Excelsior, que da origen a este movimiento, pero desafía, digamos así. Hay que entender también que en su momento un editorial de esta naturaleza, con el presidencialismo totalitario que se tenía también, no era cosa menor. O sea, hay que situar los tiempos históricos. El editorial de Excelsior es Actuación sin ley, y me voy a permitir leer la cita que hace el editorial de Excelsior para que vean el tema. Abro la misma. En el caso de CEU, los muertos de quienes se afirma pertenecían a la Liga Comunista 23 de septiembre son señalados como asaltantes, homicidas y perpetradores de otros delitos, todo lo cual puede ser cierto y digno de que todo el peso de la justicia se ciñese en su gracia. Media una distancia que nada puede salvar en modo alguno. Los delincuentes son tales porque pisotean la ley, pero las autoridades no pueden situarse en el mismo plano porque pierden su justificación ética y jurídica fundamental. Fin de la cita. Muy importante porque finalmente en esta cita estamos hablando de esta actuar ilegal, de actual que se da en este tiro de gracia que le dan a Teresa Hernández. Vamos a ver también una caricatura de Naranjo, ¿sí?, donde está pues precisamente en Ciudad Universitaria enredada
naranjo, la policía en sus contradicciones. ¿Por qué? Porque a lo largo de ahorita de la prensa vamos a ir viendo las contradicciones que hay en el tratamiento de la propia prensa histórica. ¿Sí? Está otra caricatura que dice, vamos, ya nos pusimos de acuerdo, no hubo tiro de gracia. Y vamos a ver aquí cómo está la versión oficial callando el CEMEFO. ¿Sí? El otro tiene una cara de, pues a mí me están obligando, no puedo hablar. ¿Por qué? Porque en ese momento, recordemos el tema de la relación de la prensa con el poder. ¿Sí? Los periódicos recibían grandes cantidades de recursos, ¿sí?, a través de la publicidad, a través de pago directo y a través también de lo que se llamaba el chayotazo, ¿no?, que eran las plumas que recibían dinero y consigna precisamente, y que eran, digámoslo así, plumas al servicio del poder. Esta caricatura nos habla un poco, fíjense bien, de Excelsior, de una posición crítica que tiene ante este hecho. Vamos a ver ahora el actuar del Heraldo de México. Aquí nosotros vamos a dar cuenta de las diferentes crónicas que realizan, y aquí lo importante de este documento es que nosotros vamos a tener aquí precisamente el rostro de Teresa Hernández, ¿sí? Hay un ajusticiamiento y la mayoría de los periódicos va a dar cuenta precisamente de los detenidos, de los 14 detenidos que se van a desarrollar posteriormente a eso. La Dirección Federal de Seguridad, a cargo del temible represor Miguel Nazar, desarrollaba con áreas de inteligencia la infiltración hacia los miembros. Entonces, sorprende la velocidad con que los medios de comunicación tienen al día siguiente muchísima información sobre este hecho, y que es evidentemente claro que el propio gobierno les hace llegar la información, ¿no? O sea, son mecanismos abiertos en cuanto a la prensa, en cuanto a este manejo que se da, y que acuérdense también del lenguaje de la época. La guerrilla no era vista sino como gavilleros, como asesinos. ¿Por qué? Porque ellos se hacían cargo para reunir fondos de secuestro, de tema. No estamos haciendo, y eso queda muy claro, una loa a la guerrilla, ¿sí? Pero también no podemos dejar éticamente de señalar el actual del gobierno, que no debió de haber respondido con una represión ilegal, ¿sí?, con una ferocidad absoluta y una desaparición de miles de personas durante muchos años. Vamos a ver aquí otro periódico, ¿sí?, Novedades, en esta línea pues muy cercana precisamente a los intereses del gobierno, a los intereses también del capital, donde, bueno, pues vamos a ver ya fotografías muy claras, otra vez el rostro de Teresa Hernández. Si se dan cuenta, todos salvo Excelsior siguen la misma línea editorial, ¿no?, que es un acto casi heroico de haber detenido en Ciudad. Hay una cosa impresionante, que si no fuera un asunto tan serio, fuera risible. Se dice que no se viola la autonomía universitaria porque eran probados delincuentes los que estaban ahí, y además no había clases porque estaban en huelga. O sea, solamente porque no había alumnos, se dice que no se viola la autonomía universitaria, cuando claramente pues hay una irrupción de las fuerzas de la policía a los campos, ¿no? Tenemos la prensa, ¿sí?, cayó en CEU una guerrillera, y bueno, pues aquí ya, insistimos, se va distribuyendo la información precisamente de los capturados. Aquí vemos algunos miembros de la liga, ¿sí?, precisamente Escamilla, que además, bueno, después uno de sus sobrinos hace un estudio muy importante sobre movimientos guerrilleros, él es alumno de la UAM
Iztapalapa de Historia, y que bueno, pues gracias a sus trabajos del tema podemos recuperar más de esta información. Ok, perdón. Bueno, vamos a ver ya el Universal, ¿sí? Que el Universal nos va a hablar precisamente de esta narrativa que se hace y que aporta fotografías, ¿sí? Las fotografías pues son impresionantes, ¿sí? Vemos el espacio precisamente, pero nos dan cuenta de un registro histórico que se tiene aquí. Esta fotografía que nosotros estamos exhibiendo, y digo e insisto nosotros, porque este es un trabajo colectivo del área de la biblioteca, está en dos partes. Aquí vamos a ver a Vladi, ¿sí? Dibujando el trazo de la inocencia ya, y vemos este autorretrato, ¿sí? Que luego Vladi va a modificar y decide quitarlo. Obviamente aquí se encuentra más parecido al Vladi, tiene el mismo sombrero, bueno, es el mismo, pero tiene un sombrero, y que luego Vladi lo quita. Y vamos a ver ya cómo esta pintura, esta obra magistral desde el punto de vista de la historia del arte, nos deja ver precisamente en Vladi una admiración, un homenaje a un personaje, pero que fue evidentemente Vladi cercano a este movimiento. Vladi durante muchos años, y ustedes van a poderlo ver aquí en esta exposición, tuvo diferentes momentos históricos en su participación del mural. Él vino a revolucionar el muralismo mexicano. ¿Por qué? Porque la narrativa que se tenía del muralismo mexicano era una narrativa histórica, segmentada, una apología, una utopía precisamente, ciertamente exacerbada de lo que eran los valores triunfantes de la Revolución Mexicana, ¿sí? Acuérdense que a finales ya de los años 50 hay una gran discusión entre Rufino Tamayo, que cuestiona seriamente a los muralistas y les indica que hay una pobreza dentro de los grandes murales, una gran diferencia que se hicieron aquí en San Ildefonso y los que terminan haciendo ya en Ciudad Universitaria. Esto nos habla un poco del contexto en el que Vladi participó, y como le dije al inicio de la plática, pues Vladi fue un revolucionario absoluto de forma y fondo, y que en mi opinión yo celebro y agradezco que gracias a la pasión, al apoyo y al trabajo de Araceli, de Claudio y de Oscar tengamos esta exposición, que es un merecido homenaje a un gran artista, pero sobre todo una persona coherente entre el decir y el hacer. Muchas gracias. Vamos a abrir ahora un ciclo de preguntas y respuestas. Si alguno de ustedes quiere hacer algún comentario. Sí, bueno, listo. Y perdón por este movimiento, esta opción de la tecnología. Ángel, muchas gracias por la ponencia, y efectivamente creo que la exposición es bastante bella. Sí, el mural, este mural en Galerdo es impresionante. La exposición nos permite profundizar más. Es interesante que el mural lo haga primero en lo que es un exconvento, ¿no? Y en un momento en el que también Luis Echeverría sabe que la revolución está en crisis, ¿no? De hecho, en el 71 hay un congreso ordinario del PRI en donde la prensa lo titula La revolución de la revolución, ¿no? Y Luis Echeverría sabe muy bien que el campo está en crisis como mito fundacional, ¿no? Y también él sabe, bueno, además le toca a Madero, el asalto Puerta de Madera como secretario de Gobernación, ¿no? En el 63. Y efectivamente entra en crisis el mural, pero también entra en crisis el estudiante y surge un sujeto que es el joven, ¿no?
¿Tú crees desde, porque no sé si Vladi tenga diario, entonces podemos también ver su reflexión escrita, o también te pregunto desde tu perspectiva, si esta inocencia terrorista sea más bien en qué tanto está este sentimiento de juventud y cómo Vladi está viendo esos sujetos, esas nuevas existencias que después del movimiento estudiantil derrotado, ¿no? Porque más es interesante, como tú dices bien, el muralismo de Rivera es una apología, una teleología de la revolución hecha, ¿no? Y aquí es el caos, ¿no? A mí lo que me provoca mucho el mural es eso, es una decepción crítica, ¿no? No es nada victorioso, ¿no? Es en este compromiso que tiene Vladi con la noción de revolución. Entonces, ¿qué tanto juega desde tu perspectiva esta idea de juventud, ¿no? Y de este nuevo actor que sale, que es el que está tomando las armas, ¿no? Porque muchos de ellos no tienen más de 23, 25 años, ¿no? Y son expulsados de la universidad. Sí, yo creo que bueno, no considero yo el mural sea un caos. Hay un orden, Claro, sí. hay un orden estructural, un orden en cuanto a sentimiento muy profundo de una idea, una concepción de la revolución en Vladi. Efectivamente, pues él se siente cercano precisamente a estos movimientos. Hay en el libro que se hace el Fondo de Cultura y que Claudio señala, va Octavio Paz, donde lo señala, y le dice que bueno, que los ríos son terroristas, que son asesinos, y le da un espacio. Creo que también hay que señalar que Paz fue defensor de Víctor Serge y que no comulgaba con la idea de la revolución armada, ¿sí? Pero si alguien defendió y promovió y tuvo una posición crítica de los primeros Juan Andrés Gide, fue Octavio Paz. Obviamente, Vladi tiene una cercanía muy mayor a estos movimientos. De hecho, cuando se inaugura el mural, si mal no recuerdo, 11 de noviembre de 1982, va José López Portillo a inaugurar. Y entonces, primero hay una crónica que el propio Vladi le agradece, le dice: señor presidente, muchas gracias porque esta libertad que tuve de pintar estos falos ni en Francia me dejan hacerlos, ¿no? Y le dice: sí, la libertad aquí en México, se necesita mucha libertad, y le añade: mucha irresponsabilidad. Pero, cuando le preguntan sobre la inocencia y lo citan, ¿no? Tanto Claudio, le dicen: a ver, explícame la inocencia. Y va Rosario Ibarra, ¿sí? Y le dice que sea la propia Rosario Ibarra que explique la situación de precisamente los desaparecidos. O sea, este gesto al final de Vladi, ¿no? De romper las formas de lo políticamente correcto, que invita, recuerden el papel de Rosario Ibarra, ¿sí? Que se lanza precisamente porque desaparecen a su hijo, que participa en un atentado contra Lozada, pero independientemente, pues es desaparecido. Pero Vladi le dice que sea ella. Obviamente hay una idea precisamente de una cercanía, ¿no? Y que ahora podemos ver ese simple gesto de que diga usted a Rosario Ibarra en pleno presidencialismo todavía de López Portillo, que le explique, ¿no? Entonces, obviamente sí hay una cercanía y una identificación, ¿sí? Buenas tardes. Pues quiero felicitar al expositor, bueno, y a todos los que colaboraron en este trabajo, están colaborando. Me parece muy importante, pues yo lo veo como, pues si no una reivindicación, sí como, pues criticar o dejar de lado la estigmatización que se hizo y que se ha hecho hasta la fecha, creo, de los guerrilleros, de los movimientos guerrilleros, sobre todo de estos movimientos, digamos, urbanos, aparte de los que, bueno, ya conocemos, ¿no? Genaro Vázquez, Lucio Cabañas. Y también, pues, la imagen, el panorama que se da de, pues, lo que fue Vladi, su pintura, su expresión. Yo lo conocí alguna vez en la Facultad de Filosofía en los años 70, pero sinceramente pues en ese momento no ni conocí ni ubiqué el valor de este pintor y de este pensador, pues hijo de revolucionarios, ¿no? Y con un pensamiento
pues yo digo revolucionario, ¿no? Y también me parece muy interesante, pues, esto que se plantea, esto que se rescata del papel de los medios de comunicación, que creo que ese tema, pues, estaría muy presente en este momento todavía, ¿no? En la situación política actual, en el panorama político actual. Así que, pues bueno, quiero felicitar, y también vi parte ya de la exposición de Vladi, y también me parece muy interesante, muy bien hecha, y bueno, pues que no se puede ver tampoco en poco tiempo. Yo es la segunda vez que vengo a verla, y bueno, todavía me falta mucho, ¿no? Pero, pues, gracias por este trabajo y por esta exposición. Gracias a usted. Y creo que es importante también señalar que hace algunos años se hizo un documental. Claro, se encuentra en YouTube ya libre el acceso, lo pusieron aquí, que es un documental que hizo la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, con Claudio Albertani, con Fabiana, con Araceli, con todo el equipo, pues que habla precisamente de esta cronología de los participantes de este momento, de la modelo que tomó Vladi para hacer a la inocencia, de la posición crítica del general Carrillo Lea, del propio testimonio de Claudio, de mi testimonio de un servidor, en fin, porque es precisamente de los miembros de la Liga, ¿no? Que es importante situar históricamente este documento, porque es una de las obras más importantes de arte, o sea, independientemente de la temática, o sea, la estructura de la forma, ¿sí?, del color, del uso del espacio, es de suyo imponente. Entonces yo creo que les invito a que revisen ese documental, ¿no? Quienes no lo hayan visto, les va a dar una idea más amplia de este espacio, y por supuesto que esta exposición pues honra, ¿no?, este trabajo de décadas de un personaje que lamentablemente no está en el imaginario tan presente, y que el hecho de que esté aquí en San Ildefonso, la cuna del muralismo, a nadie le da mucho gusto seguramente, pues también honra, ¿no?, a un gran artista. Sí. Bueno, sí, recomiendo mucho que vean este documental. Empieza con una entrada magistral de Ángel, que verdaderamente resume muchas cosas que se han dicho aquí, y es lo siguiente: no hay un trazo de Vladi, dice Ángel, al empezar el documental, que no tenga que ver con la revolución, ¿no? Y bueno, trabajamos mucho para que apareciera esto al principio, bueno, entre editores del documental. Dicho eso, voy a hacer algunas precisiones que pueden ser útiles para entender cómo descubrimos quién era Alejandra, porque el asunto va así. Bueno, yo, como algunos saben, yo fui amigo y frecuenté a Vladi durante muchos años, ¿no? 15. Entonces, por mi propia historia, que vengo del anarquismo, y por curiosidad, yo le preguntaba a Vladi quién era esa muchacha que estaba en el mural, y Vladi siempre me dio largas, y más o menos al final dijo lo que está consignado en el libro que citó Ángel del Fondo de Cultura Económica, que es el resumen de una plática de Vladi frente a personal de la biblioteca, que luego Vladi me entregó a mí para que yo la editara, y es lo que hice. Entonces, ahí en este texto, que es una de las fuentes para saber quién es Alejandra, Vladi dice: una muchacha alegre, joven, un día me la fusilaron. Él no sabía, él conocía a la tal Alejandra. Hasta ahora no sabemos, hasta este momento yo no sabía quién era Alejandra, y Ángel tampoco, mucho menos Frankie Renz, nadie lo sabía. Entonces, da unos datos, y Ángel y yo, después del fallecimiento de Vladi en 2005, nos hicimos amigos, los dos teníamos interés en el tema, empezamos a buscar. Luego aparece algo fundamental, el libro México Armado, de Laura Castellanos. En ese libro se habla de una Alejandra, alias Teresa Hernández Antonios, que falleció, como acaba de explicar Ángel. Entonces, yo
yo soy amigo de Laura, y de hecho Laura aparece en el documental y la entrevistamos. Entonces, cuando yo leí el libro, le hablo. Es obvio que es ella. O sea, y sobre eso empezamos a armar la investigación. La primera vez que públicamente se dice quién es Alejandra, alias, que es Teresa Hernández Antonio, es en el documental. Ajá. Eso es importante aclararlo, porque luego otras personas, no necesariamente bien intencionadas, han dado otras versiones. O sea, ustedes no van a encontrar la asociación entre esta, claro, el libro de Laura Castellanos, ahorita no recuerdo el año que es, pero ha de ser de por ahí de 2008, o sea, es un libro que tiene sus años, ¿no? Pero por supuesto que ella no sabía que existía un cuadro, y nadie había hecho la relación entre el personaje ese que cayó en CEU y el personaje que pinta Vladi en ese cuadro estupendo. Bueno, eso es producto se lo debemos en gran parte a Laura Castellanos y a lo poco que nos dijo Vladi. Es evidente que Vladi quiso mantener mucha reserva. La otra cosa que puedo decir es que cuando entrevistamos a los compañeros de la Liga que están en el documental, ellos dijeron algo que es muy interesante. O sea, Vladi dice, una muchacha alegre, de trenza y huipil. Ninguna militante de la Liga jamás usó un huipil, porque querían pasar evidentemente desapercibidas. Entonces, hay algo misterioso. De que Vladi la conoció. Como acaba de decir la señora, Vladi iba a Filosofía y Letras. Y la Liga, esto lo sabemos por el testimonio de los propios militantes y de la suegra de Alejandra, que entrevistamos, que todavía vive, y de otro compañero, el Guaymas, que ya falleció. Sabemos que los militantes de la Liga iban a CEU a recoger información. Entonces también sabemos que Vladi iba, como dijo la compañera, ella lo conoció hoy. Lo más probable es que se hayan conocido en esos ires y venires. ¿Y por qué le dijo que una muchacha de trenza huipil? A lo mejor para despistarnos a nosotros, porque no quería que diéramos con quién realmente era, o es algo misterioso que no hemos podido descubrir, ¿no? Pero más o menos esta es la historia. Y después, se hizo esta investigación que hicieron ellos en la biblioteca hemerográfica, etcétera, ¿no? Pero bueno, más o menos es una historia algo fascinante, y por esto la relato, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, Claudio. Hay una cosa muy importante que cita Claudio. Para mí, independientemente de que Vladi conociera o tuviera una relación muy cercana y muy estrecha o no, lo importante es cómo Vladi traslada esa obsesiva presencia. ¿Podemos entrar a la ficha, por favor, de la búsqueda de la página web? Bueno, actualmente se encuentra ya con este trabajo pues precisamente recuperación de la memoria y de justicia ante los excesos del pasado. Ya estas organizaciones que han trabajado, pues entraron a desclasificar los archivos, precisamente, que ahora hay que decirlo, la Ley Federal de Archivos y los acuerdos que se dieron ya no tienen ninguna restricción para consultar, y esto se da a partir de este gobierno, porque antes no se podía entrar a consultar los archivos a la Federal de Seguridad o los archivos de la Dirección de Investigaciones Políticas y Sociales, a menos que fueras familiar o tuvieras un interés jurídico planteado. Y además, el cancerbero señor Capello, que estaba en el Archivo General de la Nación, porque estos archivos se trasladaron al AGN, te entregaban versiones públicas, lo que él decidía entregarte o no, ¿sí? Estamos hablando desde hace algunos años. Yo trabajé en el Archivo General de la Nación y algo sé de eso. Estos archivos, estas fichas, son las fichas del registro precisamente de la Federal de Seguridad que corresponden a Teresa Antonio, ¿sí? Donde precisamente vemos el 15 de junio del 75, hay un enfrentamiento en Ciudad Universitaria, está su número de expediente, hay una relación, porque era esposa de David Jiménez Sarmiento, un importante miembro de la Liga, ¿sí? Y luego empieza ya pues todo. Vamos a la otra ficha, si podemos verla. Obviamente, nos regresamos a la anterior, por favor.
Vamos a ver que Teresa Hernández usaba no nada más el alias de Alejandra, sino también el de Laura y Rebeca, ¿sí? Porque ella perteneció también a las Lacandones, que era un grupo también armado. Vamos a ver la siguiente ficha. Son muchas, pero nos habla precisamente del boletín de prensa, de toda esta, todas vean todo su seguimiento, tienen identificado a sus padres, tienen identificado a sus hermanos. Vamos a la otra ficha. Tienen todo el registro de la relación de los hechos. Acuérdense, estos son en los informes de seguridad, de la Dirección Federal de Seguridad. Y luego vienen ya las fotos con vestuario, matrimonio religioso con su esposo, en el responsable, o sea, todo el seguimiento que tuvo la Federal de Seguridad a Teresa Hernández. Aquí no hay, en ninguna de estas fichas, una relación con Vladi. No lo están. Eso no quiere decir que en otro reporte no exista, ¿no? Que alguna relación. A mí lo más importante, independientemente de que la haya conocido, qué tan estrecha, coincido con mi maestro y amigo Claudio, pues Vladi dejó una estela de misterio sobre este tema. Para empezar, ¿por qué no borra el anterior, no? O sea, pudo haberlo borrado, despista, pero deja un testimonio histórico muy importante, que son sus cuadernos, y que son su obra, y que al final la obra es la que está hablando de sí misma. Vamos a ver la siguiente ficha, por favor. Ustedes pueden googlearlo, ustedes googlean Teresa Antonia, y aquí aparecen. Y ya viene pues precisamente todo el seguimiento, ¿no? Donde habla de esto, ¿no? Obviamente ellos participaron, ¿no? De grandes, de movimientos, de asaltos. Evidentemente, plumas tan serias como las de Carlos Montemayor, que escribe La guerra en el paraíso, precisamente sobre toda esta relación que viene a ver sobre las guerrillas, pero están ahí, ¿no? O sea, se puede hacer una reconstrucción histórica porque esta es la ficha, pero están los expedientes, evidentemente, de las procuradurías respectivas y otra información. Esto, y yo con esto cierro este comentario, es importante porque nos estamos enfrentando a un artista que tiene una convicción revolucionaria, que tiene una revolución cercana, que tiene una reelección muy crítica y que no solamente se detiene ahí, sino se va a seguir hasta el levantamiento zapatista, ¿sí? De hecho hay un cuadro que el Tatic que realice, que bueno, pues está lamentablemente sin registro ahorita, no sé dónde está bien a bien este cuadro del Tatic, ¿no? Pero pues aquí en la exposición ustedes pueden ver los cuadros que va, es decir, Vladi tiene un compromiso y va cuando es el levantamiento zapatista, ¿no? Sí, Araceli. Bueno, solamente un pequeño detalle. Una pequeña aclaración, porque sobre todo cuando no se conoce toda la historia de la obra y tal, la que está representada no es Alejandra como persona, digamos, físicamente no tiene nada que ver. Vladi tuvo, de hecho, una modelo, que por cierto está entrevistada por el documental, entonces solamente es una alusión a la guerrillera, a esa inocente, terrorista, pero porque se antoja como pensarlo, ¿no? Se habla de esa Alejandra y tal, y bueno, no es Alejandra, no se parece, pero sí hay una alusión. Y en ese sentido es cuando también a mí me gusta decir, son íconos que se vuelven universales, porque en realidad estás hablando de personas mártires que luchan por un ideal y que son reprimidas por el autoritarismo. Y creo que eso sería como lo fundamental de la obra, no tanto la persona. Sí, obviamente está representada. Y un poco lo que Vladi plantea, no solamente en esta imagen, ¿no? Sino en otras referencias en su obra, precisamente son representaciones que le sirven, ¿no? Yo invitaría, y qué bueno que este comentario, porque independientemente, esto es muy importante situar el momento histórico,
pero lo que permanece es la obra en sí misma, la obra de arte, el trazo que se desarrolla, el magistral uso del color, el uso de la perspectiva, la anatomía que va desarrollando ahí, la manera simbólica en que lo va haciendo, ¿no? Yo creo que ese es el trazo más importante. Pero sí es importante también señalar que hay una motivación, pues por eso se señala en el video, Vladi conoce el hecho, lo influye determinantemente para realizar esto, o sea, no lo deja, ¿no? En esta parte, no, obviamente, como bien señala Araceli, no la está representada, no es ella literalmente. Además hay una cosa, no le pone rostro, y vamos a ver viendo en los bocetos que fue haciendo, sí va esbozando alguno y al final decide quitarlos, ¿no? Pero bueno, sí, Carmen. Bueno, no sé, también hay por ahí otra pregunta. Ok. Bueno, en esta situación de la gran influencia que tuvo esta guerrillera en Vladi, me gustaría pedirle, si es posible, que haga un resumen, porque los años 70, el 75, está muy lejano, un resumen de la Liga 23 de septiembre, cuándo surgió, por qué, cuándo terminó. Gracias. Más que un resumen, vamos a ver. De hecho, hay organizaciones, se crean precisamente en Guadalajara. La Liga Comunista va agrupando. En 1968, ¿sí?, se da el movimiento represivo. Y posteriormente se da el halconazo, en los años 70. Las organizaciones, los lacandones, el MAR, se van a fusionar precisamente en Guadalajara. Y hay personajes históricos muy importantes. Lo agrupan como liga, precisamente. Estamos celebrando el aniversario en este año, ¿sí?, en marzo, de la fundación de la Liga Comunista 23 de septiembre, donde se vienen agrupando. La liga tuvo una presencia muy fuerte en Guadalajara, en Monterrey, sobre todo, con personajes que, por ejemplo, el que fuera asesor y que escribió la memoria de la guerra de los justos, Gustavo Irales, que fue uno de los miembros importantes de la liga, que después estuvo en Topo Chico. La liga, como su nombre lo indica, viene agrupando a diversas organizaciones guerrilleras, entre ellos el MAR, que bueno, aquí está el doctor Francisco, que acaba de hacer su tesis doctoral precisamente sobre este movimiento, que tuvo varios momentos. Podemos determinar que la liga termina en el 82 aproximadamente, ¿sí?, porque viene una reforma política. Es decir, la Liga Comunista 23 de septiembre se forma, opera en estas ciudades, tiene una presencia nacional, o sea, tiene, no en todos los estados, pero sobre todo en Sinaloa, está un grupo guerrillero que se llama Los Enfermos, que también fue muy beligerante. Está el antecedente con Yáñez, César Yáñez, del Frente de Liberación Nacional, que después se van a Chiapas, ¿sí?, y que van a ser precursores precisamente del zapatismo, y que, bueno, están operando con Yáñez. Está un personaje que también está, Adolfo Oribe, que de la línea de masas del maoísmo, muy cercano a Salinas de Gortari, a las Salinas de Gortari, que tuvieron un patrocinio inclusive hacia movimientos guerrilleros de manera clandestina, con línea de masas, con el tema con Adolfo Oribe, que es un personaje que no se estudió lo suficiente. Todos estos grupos que se organizaron en México tuvieron diferentes presencias. En 1982, bueno, obviamente Fernando Gutiérrez Barrios, antes de que fuera secretario de Gobernación, fue director de Seguridad, fue una de las mentes que operó, ¿sí? Por una parte protegía, salva a Fidel Castro, ¿no?, y a este grupo de combatientes que luego van a Cuba. Tenía estos temas, pero maneja la Federal de Seguridad, ¿no?, donde pasaron el capitán de la Barreda, García Paniagua, que por cierto, su hijo ahora es nuestro secretario de Seguridad, ¿no? Tienen un pedigrí histórico, ¿no? García Paniagua, que
es cosa seria también, y que además infiltran a través de la mente de Miguel Nazar. Tal. Hay un libro muy importante que se llama La Charola, ¿sí? Que hace Sergio Aguayo, que habla precisamente sobre el origen de la Federal de Seguridad y va haciendo una narrativa de todos los movimientos históricos planteados aquí. Cuando Jesús Reyes Heroles es secretario de Gobernación y ya hay un desgaste de la Liga, ya los habían infiltrado. Acuérdense que la Liga atenta contra la hermana del presidente, López Portillo, la intenta secuestrar y pues esto también desata una nueva ola de represión muy fuerte. Entonces Reyes Heroles hace la reforma política precisamente donde dice, bueno, vamos a dar una ley de amnistía precisamente a los guerrilleros para que esto se integren a la vida se legalizan los partidos políticos, ¿no? Que operaban en la clandestinidad, ¿no? Y bueno, pues ya, esta reforma política da de alguna u otra forma esta cuestión. También hay que señalar que, claro, aniquilan a la Federal de Seguridad, a la Liga, mejor dicho, se extingue por la infiltración, por el desgaste, pero la Federal de Seguridad se corrompe tanto que, bueno, viene a participar y hasta con Manuel Bartlett, cuando atentan precisamente Zorrilla, ¿no? Contra Buendía. Y bueno, pues ya, el estado de putrefacción de la Federal de Seguridad es tal que terminan evidentemente, bueno, pues ya desintegrando. Miguel de la Madrid desintegra la Federal de Seguridad, ¿no? Digamos, como a grandes rasgos, este sería un resumen de estos grupos armados. Y aquí lo más importante es que estos grupos armados, independientemente del tema, no están alejados del quehacer en Vladi y muchos otros pensadores, ¿no? Es muy importante señalar en el documental la presencia de Carrillo Lea, ¿sí? Que fue pues gobernador de Morelos, pero además fue director del Centro de Investigación de Seguridad Nacional, y quien sacó en vilo a Echeverría cuando va a la universidad, ¿mande? Fundó el CISEN, pero además, cuando va a Echeverría a la universidad, le avientan una piedra, le rompen, les grita fascistas, y Carrillo Olea lo toma, en vilos lo saca, y se pierde. Es un tema muy fuerte porque entre que sale de su universitaria, el secretario de Gobernación no sabían qué había pasado realmente con el presidente, pero eso cambia, digamos, la suerte de Carrillo. Pero hay una cosa muy importante en el documental que Vladi le logra y le pregunta, y dice, son unos bárbaros, ¿no? Fueron unos bárbaros. Tú le preguntas al general, y Claudio me dijo, ¿está usted seguro de lo que está diciendo? Sí, son unos bárbaros, ¿no? O sea, no lo está diciendo cualquier persona, lo está diciendo el general Carrillo Lea, ¿no? Que por cierto, escribió en La Jornada, y bueno, ya tiene rato que no lo ven sus letras, pero bueno, es muy importante situar a todos estos personajes, ¿no? Que no, insisto, no están alejados del tema de la historia del arte, porque finalmente fueron dejando una representación, no solamente en estos temas, sino en otros más, ¿no? Bueno, es un comentario y lo que me sugiere, lo que mostraste. Muchas gracias, Ángel. No es el vestíbulo, bueno, ahora le llamamos vestíbulo de la biblioteca, pero originalmente es el coro bajo. Es una estructura, es una iglesia originalmente, no un convento, sino la iglesia que alguna vez fue de los padres que ocuparon también la profesa, ¿no? Y en este ámbito, que es además muy acogedor, arquitectónicamente muy hermoso, bueno, y hay que recordar que fue el Teatro Arbeu, o sea, ha sido teatro y luego fue adaptado ya en los años 60 para convertirse en la biblioteca, y que magistralmente fue aprovechado por Vladi. Y a mí lo que me sugiere, esta pintura que mostraste, la original que está sobre el muro, es que ella está de rodillas y está la evocación de los fusilamientos del 2 de mayo de Goya, en que si recordamos las posturas en que están estos hombres rogando por su vida, hay un hombre incluso con los brazos abiertos de rodillas. Esto a mí me sugiere una cosa sumamente terrenal, la muerte, la pérdida inminente de la vida, la amenaza, las fuerzas represoras actuando. Pero la segunda pintura, la que ya está en el lienzo, ya no está de rodillas,
está ascendiendo. A mí ya me sugiere ya incluso una cosa religiosa, en el sentido de ya no está en este terreno, ya ascendió y forma parte de este otro imaginario del sacrificio de estos personajes, y también el nombre es sugerente, la inocencia, ¿no? Y no ponerle rostro, porque puede ser ella o pueden ser muchas, pueden ser otras víctimas, y también esto de que aunque tenga el arma hacia la espalda, también sugiere que está amarrada, ¿no? Que está sujeta por la espalda. No lo sabemos, no se ve que esté constreñida, pero sí sugiere un sometimiento, pero sin embargo ya una elevación que me parece un desarrollo muy interesante de lo que pinta en rojos, que es además muy como pasional, a estos otros colores más dorados y estos verdes que hacen como un reflejo de luz sumamente interesante. Muchas gracias, Ángel. Gracias, Carmen. Sí, en efecto. Claudio. Salió a relucir la figura de Carrillo Lea. Entonces, tengo que explicar porque está en el documental. Cuando él era gobernador, le compró un Zapata y un Morelos. Mucho tiempo después, cuando yo era responsable del Centro Vladi, luego para agradecerme mi trabajo me hicieron el favor de correrme, pero esto no se lo cuento. Un día le habla a Carrillo Lea al entonces rector de la universidad, Hugo Aboites, diciendo que tiene un cuadro para donar a la universidad. Entonces Aboites me habla a mí, que era el responsable del Centro Vladi, dice, habla con Carrillo Lea porque quiere donar un cuadro. Así fue, le hablé y le dije, general, yo esperaba en el Zapata de Vladi es el mejor Zapata que se ha hecho nunca. No sé si alguien de ustedes lo conoce, lo hemos usado en algunos carteles. Aquí en la exposición hay un boceto que es casi igual de potente que del cuadro original, que es un óleo. Bueno, no era era el otro, el Morelos, que también es bueno. Entonces, esto coincide con que estábamos haciendo el documental, mi compañera Fabiana, que es Fabiana Medina, que es la directora del documental, y yo como productor. Entonces, se me ocurrió la idea de entrevistarlo, le pedí permiso, porque yo tengo cierta experiencia en esas cuestiones, se lo dije a la gente de la Liga. ¿Están de acuerdo ustedes que yo entrevisté a Carrillo Lea? Me dijo, no te va a decir nada, pero entrevístalo si quieres. Lo entrevisté, le saqué esta cosa que tú citaste, y como a pesar de que evidentemente Carrillo Lea para mí es un adversario y no un amigo, o sea, cuando luego, como es muy fuerte lo que dice, cuando luego editamos la película, yo levanté el teléfono y le dije, oiga, general, se lo mostré, ¿no? O sea, ¿usted está de acuerdo en que publiquemos esto? Porque hay una cosa que se llama honor. Bueno, él dijo que sí, y se lo agradezco. Debo decirlo también, se portó conmigo y con Fabiana como un verdadero caballero, ¿no? Y es una persona que me cayó bien, bueno, pero él es él y nosotros somos nosotros. Digo, para que no se diga que luego, quién sabe cómo llegué a Carrillo Lea. Gracias. Gracias, Claudio. Pasamos unos comentarios en línea. Como en cada una de las sesiones hemos estado haciendo, nos gusta leer a las personas que también están en línea comunicándose y enviando, como es el caso de Evangelina Amaya, saludos, y el caso de Oscar Ojeda. No solo es lo formal, ni lo colorístico o la historiografía, sino también el aspecto técnico. Vladi solía decir que en la biblioteca había más de 10 maneras de hacer fresco, y sobre el uso del temple óleo es más que evidente. Me permito decir que eso también es en su medida revolucionario. Saludos. Gracias, sí, efectivamente. Así es. Y ahí en la pantalla pueden ver ustedes las otras actividades relacionadas con la exposición Vladi, Revolución y Disidencia, que llevamos a cabo aquí en el Colegio San Ildefonso, para que las puedan consultar también en línea. Tenemos nuestro micrositio San Ildefonso /Expos /Vladi,
y que sigamos con esta conversación circular a la que nos convoca esta exposición y su curaduría, y muchas gracias al Ángel Aurelio González Amosorrutia por esta brillante exposición de esto, que además hay visitas guiadas al mural. No sé si los compañeros ya dieron la información, pero está también en línea. Es el último jueves de cada mes, entonces también ahí pueden, las personas que nos oyen por tanto en Facebook como las que están presentes y que no conocieran el valioso mural Las Revoluciones y sus elementos, pues pueden acceder a ello a través de los enlaces que tenemos en nuestras redes sociales. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias al nuestro invitado y a todos los presentes por esta conferencia. Gracias. Gracias a ustedes.